En el video de áreas vimos que si lo queremos calcular como una doble integral, el área lo podemos ver como la doble integral de la función 1. Y eso era porque una doble integral nos da un volumen y para obtener el área, el volumen por lo general se define como área de la base por la altura. Entonces la altura tenía que ser 1 para que el área de la base coincida con el volumen. Y por eso habíamos puesto nuestra altura 1. Entonces el volumen, entonces, igual como una doble integral de nuestra función altura. O lo podremos también ver como una triple de integral, pero de la función 1. Y entonces, habíamos visto que esto, la doble integral nos lo define, los límites de la doble integral nos define el área de la base, o la base, y esta es la altura. Entonces, si tal cual ya tenemos explícitamente quién es la altura y explícitamente quién es la base, podemos aplicar tal cual. Lo que estamos haciendo, solamente trabajamos con la base y lo único que va a cambiar va a ser nuestra altura, que ahora va a ser una función, no va a ser tal cual nuestra constante 1. Entonces, resolveremos este problema. Queremos encontrar el volumen delimitado por z igual a y coseno de x al cuadrado, x igual a 4, x igual a y igual a 2, y igual a 0. Entonces, como sabemos, la coordenada z representa la altura en el plano x, y. Entonces, la altura está delimitada totalmente por esta función. Y esto sería solamente, está delimitando la base, ya que tampoco tiene nada de z. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una doble integral de nuestra función. Y solamente tenemos que delimitar quiénes van a ser los límites de integración. Y esto necesitamos ver la gráfica. Entonces, graficando los elementos de la base, que solamente estamos graficando en el plano, nuestra gráfica es esto. Entonces, la región que delimita tiene que estar limitada por estas 4 ecuaciones que tenemos aquí. Y podemos observar que esa región donde están participando las 4 regiones es esta que tenemos acá. Entonces, por lo tanto, vamos a tener una doble integral de nuestra función y coseno de x al cuadrado. Entonces, para saber en qué orden tenemos que integrar, tenemos que checar dos cosas. ¿En qué sentido tenemos menos regiones para integrar? Es que esas regiones nos van a dar cada una integral. O si se puede hacer la integral de la función dependiendo de la dirección en la que nos vayamos. Resulta que si queremos integrar primero respecto de x, entonces esto tendremos que integrar primero esta función, pero esa función no tiene primitiva. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que ver si se puede integrar respecto de y primero. Entonces, primero vamos a integrar respecto de y después respecto de x. Entonces, como estamos integrando primero respecto de y, nos tenemos que ir en sentido vertical. Y entonces, en sentido vertical vamos de la curva azul, que es una recta que tiene la ecuación y igual a 0. Entonces, nuestros límites de integración tienen que ser y igual a algo. Entonces, abajo va a 0 y vamos a la negra, que está dado por la ecuación x igual a y al cuadrado. Pero como necesitamos tener nuestra y despejada, el límite tiene que ser raíz de x. Y bueno, tener en cuenta que el límite positivo es la parte arriba del eje x y la raíz negativa es la parte debajo del eje x. Y ahora, respecto de x, ya tenemos explícito 1, que es este, x igual a 4. Entonces nuestro límite superior es 4 y el límite inferior parece ser por la gráfica, que es el 0, que es donde se intersectan nuestra curva azul con la curva negra. Entonces tendremos que igualar los dos límites de integración de y, que son raíz de x y 0, porque tenemos que y es igual a 0, y es igual a raíz de x. Como y son iguales, por lo tanto tenemos que raíz de x tiene que ser igual a 0 y la única solución es que x sea igual a 0. Tal cual. Entonces sí es lo que nos está mostrando la gráfica. Entonces tenemos que integrar a partir de 0.
Y entonces ya solamente nos falta hacer el cálculo explícito de esta integral. Entonces, así. Entonces, estamos trabajando con esta integral. Entonces, primero tenemos que integrar respecto de y. Coseno de x al cuadrado es tal cual una constante para y. Y la integral de y es y al cuadrado sobre 2. Y esto lo tenemos que evaluar de 0 a raíz de x. Y lo que obtengamos lo integramos respecto de x. Entonces el medio que está ahí multiplicando lo podemos sacar de la integral por ser una constante. Nos quedan los límites de x. El coseno lo podemos manejar aparte por ser una constante para y. Y y al cuadrado se tiene que ser evaluando en raíz de x y en 0. Nos va a quedar que es raíz de x al cuadrado menos 0 al cuadrado. Por lo tanto, solamente nos va a sobrevivir un medio de la integral de 0 a 4. La raíz se cancela con el cuadrado, nos queda x, coseno de x al cuadrado. Y para resolver esta integral tenemos que hacer el cambio de variable u es igual a x al cuadrado, su derivada es 2x. El x que nos salió de la derivada se va con el del integrando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, entonces afuera se nos hace un cuarto. Y nos quedaría la integral del coseno, que su integral es seno. Entonces ya regresando a la variable original, nos queda seno de x al cuadrado y esto evaluado de 0 a 4. Entonces evaluando nos queda un cuarto de seno de 4 al cuadrado menos seno de 0 al cuadrado. Nos queda 0 al cuadrado que es seno de 0 resulta que es 0, por lo tanto lo único que nos sobrevive es un cuarto del seno de 16. Y ese sería el valor del volumen.